Centro Misionero Panamá presenta al Dr. William Soto Santiago. Hay una inquietud en mi corazón, hay una esperanza de transformación, porque las señales que hay en derredor nos muestran que el tiempo ya Dios lo cumplió. Pronto llegará el reino milenial, porque el pueblo hebreo está por despertar. Son muchas las cosas que están sucediendo. Mantengamos nuestros ojos puestos en el cielo. Por eso llevamos el evangelio por todos los lugares, hasta que entre hasta el último escogido. Y vendrá un avivamiento grande, el más grande de la historia, cuando Dios estremezca al mundo con su novia. Hay una inquietud en mi corazón, hay una esperanza de transformación, porque las señales que hay en derredor nos muestran que el tiempo ya Dios lo cumplió. Pronto llegará el reino milenial, porque el pueblo hebreo está por despertar. Son muchas las cosas que están sucediendo. Mantengamos nuestros ojos puestos en el cielo. Por eso llevamos el evangelio por todos los lugares, hasta que entre hasta el último escogido. Y vendrá un avivamiento grande, el más grande de la historia, cuando Dios estremezca al mundo con su novia. Por eso llevamos el evangelio por todos los lugares, hasta que entre hasta el último escogido. Y vendrá un avivamiento grande, el más grande de la historia, cuando Dios estremezca al mundo con su novia. Con su novia. Con su novia. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el Dr. William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. O sea que la revelación de la primera venida de Cristo no la obtenía la gente por medio de la enseñanza del sumo sacerdote y de los sabios de la religión hebrea, del concilio de la religión hebrea, pues de ellos estaba escondida la primera venida de Cristo. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, o sea, del concilio del Sanedrín y el sumo sacerdote, y las revelaste a los niños.
los niños, o sea, personas que no tenían esos conocimientos teológicos como San Pedro, San Juan, Andrés y todos estos apóstoles de Jesucristo que eran pescadores y otros eran agricultores, tenían esa revelación del cielo. Porque no se lo reveló carne ni sangre a Pedro, sino el Padre Celestial. Por eso cuando Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que es resucitado, o alguno de los profetas. Eso está en el capítulo 16 de San Mateo. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Una revelación directa del cielo. Y así es para la segunda venida de Cristo. Sin ningún concilio pudo conocer el misterio de la primera venida de Cristo, pues tampoco ningún concilio en el día postrero conocerá ese misterio de la segunda venida de Cristo siendo cumplido en el tiempo final. Pero por revelación divina, los escogidos de Dios obtendrán el conocimiento de la segunda venida de Cristo. Y Él se revelará a sus escogidos en este tiempo final, en su venida. Así como Él dijo allá, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños porque así te agradó. Y nadie sabe, nadie conoce quién sea el Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo se estará revelando en su segunda venida en el día postrero a los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Este será el evento más grande de la historia de la raza humana en este tiempo final. Así como el evento más grande de la historia de la raza humana en los días de Jesús fue la primera venida de Cristo. Ahora vean, cuando Dios promete algo grande para ser cumplido, lo cumple en forma sencilla. Siempre busquen las cosas grandes de Dios siendo cumplidas en forma sencilla. Ahora continúo leyendo en San Mateo capítulo 2, donde dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto es conforme a Miqueas capítulo 5, verso 2, el cual fue el que profetizó esta gran profecía de la venida del Mesías y dónde nacería el Mesías. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, desde qué tiempo comenzó a aparecer esa estrella en el cielo. Y ellos pues le dijeron que ya hacía unos 2 años que ya estaba apareciendo esa estrella en el cielo. Eso se lo contaron ellos y por eso fue que cuando mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo, de acuerdo al tiempo en que la estrella había comenzado a aparecer, o desde que la estrella había comenzado a aparecer, porque desde que comenzó a aparecer la estrella, el Mesías ya estaba en la tierra. Y matando a los niños de 2 años hacia abajo, el rey pensó, uno de esos niños tiene que ser el Mesías. Uno de esos que yo mate, pensó el rey Herodes, uno de los que mandó a matar, él pensaba que sería el Mesías. Pero vean, Dios protegió a Jesús y le dijo el arcángel Gabriel a José en sueños, ve y regresa y ve a Egipto con el niño y su madre hasta que yo te ordene, hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Pero cuando lo buscó para matarlo, porque los magos se habían ido por otro camino, de regreso a su tierra ya en el oriente, porque el ángel también le había dicho a ellos en sueños, regresen por otro camino a su tierra, no vuelvan a Herodes. Herodes quería información acerca del nacimiento del niño y el lugar donde estaba el niño para mandarlo a matar. Pero como los magos se fueron por otro camino, entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, de acuerdo al tiempo en que la estrella
estaba apareciendo. O sea que llevaba 2 años apareciendo en el cielo. Y vean los sabios entendidos de aquel tiempo en asuntos religiosos, en teología, no sabían que aquella señal que se veía en el cielo era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Una señal visible que los magos vieron. Ahora, ¿cómo se estaría viendo? ¿O sería allá en el zodiaco una señal allá? ¿O sería una estrella grande ahí viéndose? Eso los magos lo vieron. Pero todos podían verla, porque se estaba viendo por 2 años. Y vean, no se dieron cuenta el sumo sacerdote y los miembros del concilio del Sanedrín. No se dieron cuenta que esa era la señal de la venida del Hijo del Hombre, y por consiguiente tenía que estar cumplida ya en la tierra la venida del Hijo del Hombre. Pero recuerden que la venida del Señor, al ser cumplida en la tierra, pues tiene que aparecer como un niño naciendo primero, tiene que pasar por la etapa de niño, luego por la etapa de joven y luego venir a la etapa de adulto, donde comienza su ministerio. Y por cerca de 30 años estuvo el Mesías en la tierra, en medio del pueblo hebreo, luego que fue llamado de Egipto y regresaron a la tierra de Israel, pero a Nazaret, donde se crió Jesús. Y vean, el Mesías estaba en la tierra. El cumplimiento de la primera venida de Cristo estaba en la tierra ya. ¿Y quién sabía que estaba ya cumplida la venida del Mesías? Nadie excepto María, José, Elizabeth, su parienta, Zacarías el sacerdote y Simeón y Ana, los cuales habían visto al Mesías cuando tenía 8 días de edad y fue presentado en el templo para ser circuncidado. Y los pastores que habían ido a donde estaba el niño Jesús, envuelto en pañales allá en el pesebre cuando nació. Y aquellos magos que lo habían encontrado ya en una casa, en la casa, porque ya tenía unos 2 años de edad, porque ya la estrella llevaba 2 años apareciendo. Pero ellos habían regresado al oriente, o sea, allá a Babilonia. O sea que muy pocas personas sabían que la primera venida de Cristo ya estaba cumplida en medio del pueblo hebreo. Y estuvo en medio del pueblo hebreo, se crió allí con los demás niños, creció y fue un carpintero, el carpintero de Nazaret. Pero nadie se imaginaba, excepto 2 o 3 personas, que ese joven carpintero era el Mesías. Nadie se imaginaba que en ese joven carpintero estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el verbo hecho carne, viviendo en medio del pueblo hebreo como un hombre del pueblo hebreo. Porque la venida del Mesías siempre fue profetizada que sería un hombre, un profeta. Cuando el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, pues lo que estaba esperando era la venida de un profeta. Y todavía está esperando la venida de un profeta en donde se estará cumpliendo la venida del Mesías. Mesías lo que significa es ungido. Están esperando un profeta, un hombre ungido con el Espíritu de Dios en el cumplimiento de la venida del Mesías, de la venida del Rey de Israel. Eso es lo que el pueblo hebreo está esperando. Por eso es que en la actualidad, en todos estos años, han colocado anuncios y rótulos, y en sus revistas también, diciendo: estamos preparándonos para la venida del Mesías. Y también cruzacalles en diferentes lugares del territorio de Israel, que leen: bienvenido el Mesías. ¿Por qué? Porque están esperando al Mesías. Y ellos lo que están esperando es un hombre, un profeta en el cual esté el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado en él en toda su plenitud. Pero ellos lo perdieron cuando estuvo en medio de ellos y tenía por nombre Jesús. Ahora vean cómo se cumplió en forma sencilla aquel gran evento de la primera venida de Cristo, y el pueblo hebreo perdió ese evento. Pero los pequeños, los niños, los que no tenían esos grandes doctorados en teología, vieron ese evento siendo cumplido y creyeron, todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Ahora podemos ver que cuando Dios promete algo grande, lo cumple en forma sencilla. Luego, cuando tenía cerca de 30 años, ya comenzó su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista, vino a ser primero un discípulo de Juan el Bautista, y fue bautizado por Juan el Bautista, y luego comenzó su ministerio. Y de ahí en adelante comenzó a darse a conocer al pueblo hebreo y a dar testimonio de que él era el Mesías, de que él era el ungido. Por eso, cuando leyó en Isaías capítulo 61, en San Lucas tenemos esa lectura en el capítulo 4, dice, capítulo 4, verso 14 de San Lucas dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se estaba cumpliendo ahí la escritura de Isaías capítulo 61, que es una escritura, una promesa mesiánica. Se estaba cumpliendo esa promesa mesiánica en Jesús, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo, el cumplimiento de la primera venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, encarnado en un hombre, manifestado en carne humana, en Jesús de Nazaret. Ese era el Mesías para el pueblo hebreo en su primera venida. Y cuando dijo estas cosas, vean ustedes, se detuvo allí donde dice: y para predicar el año agradable del Señor. No continúa leyendo, porque si continuaba leyendo decía: y el día de venganza del Dios nuestro, y el día de venganza del Dios nuestro es predicado en su segunda venida, en donde es anunciado el juicio divino que ha de venir sobre la tierra. En la predicación del día de venganza del Dios nuestro, en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Y ahora, cuando Él da a conocer que esta promesa está cumplida, la venida del Mesías, la venida del ungido, las personas que allí estaban no pudieron creer que eso era verdad. Y era la gente que lo había visto a Él criarse desde niño, lo vieron crecer, lo vieron trabajando en la carpintería de José, lo vieron también leyendo las escrituras los sábados desde que era niño. Y ahora, cuando comienza su ministerio y se identifica él con el cumplimiento de la venida del Mesías, no pueden creer en él. Y en vez de decir: gloria a Dios, que Dios está cumpliendo la primera venida del Mesías a través de uno de nuestra tierra, a través de un ciudadano de aquí, de Nazaret. Pero miren lo que hicieron. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ya comienzan a buscarle alguna causa para no creer que él es el Mesías. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo va a ser posible que vayan a la sinagoga, a la iglesia, para servir a Dios y se llenen de ira por el mensaje que Jesús está predicando? Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, o sea, terminaron la actividad y levantándose, se le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora vean, querían matarlo. Yendo a la iglesia para adorar a Dios. Y uno de los mandamientos es: no matarás, y quieren matar al Mesías. Aún desde que nació, miren, querían matar al Mesías. Toda la vida de Jesús, esos 33 años, todos esos años, fue un tiempo en que en todos esos años trataron de matar a Jesús. Pero él no podía morir hasta que llegara el momento preciso por Dios. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar, dijo Jesús. Y cuando llega el tiempo para poner su vida por todos nosotros, él voluntariamente entregó su vida, tomó nuestros pecados, porque sin nuestros pecados él no podía morir. Vean, porque sin pecado entonces no hay muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Nadie le podía quitar la vida a Jesús porque no tenía pecado. Pero ahora, cuando toma nuestros pecados, se hace mortal. Y entonces sí le pudieron quitar la vida a su cuerpo físico y murió en la cruz del Calvario. Pero él dijo: yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y resucitó su cuerpo después, 3 días después, al tercer día. Vean, ese tercer día es muy importante porque al tercer día fue que el pueblo hebreo se encontró con Dios en el monte Sinaí. Y es en el tercer día de los 3 días postreros, que es el séptimo milenio, en donde la iglesia de Jesucristo al Israel celestial tiene una cita con nuestro amado Señor Jesucristo para encontrarse con nuestro amado Señor Jesucristo en su segunda venida, en donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Y entonces seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo joven, inmortal, incorruptible y glorificado, para vivir con Cristo por toda la eternidad y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad en su glorioso reino. Ahora vean el por qué. Él nos ha justificado y nos ha dejado como si nunca hubiésemos pecado, porque nos ha lavado con su sangre preciosa. Y vean por qué nos ha santificado y nos ha apartado para Él. Pertenecemos a Él. Y vean por qué nos ha dado su Espíritu Santo. Porque somos suyos, le pertenecemos a Él, y por consiguiente necesitábamos nacer de nuevo, para en el día postrero, en el séptimo milenio, encontrarnos con Jesucristo en su segunda venida, en la mañana del séptimo milenio, que es en los primeros 125 años del séptimo milenio. Para eso es que Él nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha dado su Espíritu Santo, para encontrarnos con Él en el día postrero, en el séptimo milenio, que es el tercer día de los 3 días postreros, y es en la mañana de ese séptimo milenio, que son los primeros 125 años del séptimo milenio. Hemos visto el por qué Dios nos ha santificado, como también nos ha justificado y nos ha llenado de su Espíritu Santo para el encuentro de nosotros con nuestro amado Señor Jesucristo en su segunda venida. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14.